Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Mucho se ha hablado de la teoría de la Tierra hueca, o al menos de zonas desconocidas en donde la vida podría haber seguido con otra evolución, como exponía Julio Verne en su genial libro Viaje al centro de la Tierra. Pero poco a poco se están viendo detalles sorprendentes que podrían corroborar esta teoría. Y si no, mirad, por ejemplo, esta fascinante criatura de 8 metros de longitud y filmada en el Golfo de México el día 11 de noviembre del año 2007 con un extrañísimo aspecto, sobre todo por la aparente presencia de codos en ángulos rectos que desafiarían a todo lo estudiado hasta el momento en la evolución de esta especie, prácticamente por su aspecto alienígena. El cefalópodo es de lo más extraño, es único y se encontró a 2.400 metros de profundidad y parece no haber seguido un proceso evolutivo natural y normal en base a la bibliografía actual, pero esto está en discusión según un artículo de los científicos Lebrato y Jones del Departamento de Oceanografía de los Estados Unidos, que dicen que se han encontrado animales similares, aunque no idénticos a esto. Dicho lo cual, lo cierto es que estos extraños animales están emergiendo por alguna extraña razón, están subiendo y recientemente también se han podido registrar un rarísimo hallazgo de arañas marinas gigantes a una profundidad demasiado cercana de la superficie que, según el diario Daily Mail, diario británico Daily Mail, medirían más de 25 centímetros y que se sumarían a las impresionantes imágenes del Golfo de México. Lo que estamos viendo en estos especímenes, desde luego, es impresionante, y esto es de lo más extraño porque se sabe que en otras partes del mundo este tipo de arañas no suelen tener más de 2 centímetros y estas son de 25 centímetros. Vaya, son pequeñitas y estas que son gigantescas. Este fenómeno, que tiene ya su propio nombre, gigantismo polar, está empezando a explotar en base a un aumento de la temperatura de los fondos marinos que no se correspondería con el cambio climático y que sí estaría relacionado con un rarísimo aumento en la concentración de oxígeno a los niveles a los que se encontraban hace 165 millones de años. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué está aumentando el nivel de oxígeno en el fondo marino? ¿Y de dónde sale ese oxígeno? Esto sigue siendo un misterio, pero lo más interesante viene a continuación, y es que, según la periodista Victoria Zavialova de la agencia de noticias rusa RBTH, un grupo internacional de científicos que incluye a físicos y a químicos y geólogos de Rusia, Estados Unidos, Alemania y Francia habrían descubierto una capa desconocida en el manto de la Tierra que, según sus estimaciones, tendría entre 8 y 10 veces más oxígeno que la atmósfera terrestre. Esto es un auténtico río de oxígeno dentro de las entrañas del planeta Tierra, que, según Elena Bykova, que es miembro del grupo de investigación, sería un auténtico hallazgo histórico para la historia de la humanidad. Pero ¿de dónde saldría ese oxígeno? Esto, desde luego, es fascinante porque, lógicamente, esos ríos de oxígeno podrían oxidar las rocas y solidificarlas, así como subir a las capas más altas del manto, creando aberturas que podrían estar saliendo a la superficie marina, y por eso estarían los bichos estos pues subiendo para arriba. Es curioso que encima, según informa la sección científica de la agencia EFE, se sabe que la mayoría del nitrógeno que respiramos viene del fondo marino. ¿De dónde sale este oxígeno y este aire? ¿Acaso hay una capa de aire en el interior de la Tierra? ¿Una capa inmensa que está empezando a escapar poco a poco? Estaríamos hablando de una atmósfera prácticamente respirable en el interior de la Tierra, con tanto nivel de oxígeno que podría haber auténticos monstruos, como se sabe que el nivel de oxígeno está relacionado con el gigantismo, y ahí podría estar la clave, un ecosistema desconocido y fascinante en el interior de nuestro planeta, con su propia presión, ya que es bien sabido que el oxígeno que todos necesitamos para vivir, pues evidentemente se produce durante el proceso de la fotosíntesis, y que, claro, esto estaría creando pues un ecosistema pues inmenso
que tendría una frondosísima vegetación. Y esto es increíble, y esto lo ha explicado un hombre que se llama Innocenti Cantor, investigador del Departamento de Física de la Universidad Técnica de Dinamarca, un nombre bastante extraño, ¿no? Pero que, bueno, pues estaría exponiendo que sí, que habría una posibilidad de que esto efectivamente estuviese ocurriendo. Y esto podría significar que efectivamente podría haber auténticos bosques, una inmensa capa más allá del lecho marino que diera paso bueno, pues podríamos decir a una biosfera desconocida si y solo si existiera un sol central, una fuente de energía para alimentar todo este proceso. Agua, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y quizá energía de un sol central, como han defendido algunos de los más destacados científicos de la historia. Esto no es una cuestión de creencia, estamos hablando de ciencia. Lo más interesante es relacionar todo esto con esas criaturas que emergen y, claro, estarían emergiendo acostumbradas a un entorno marino, habiendo investigadores que exponen que podrían haber emergido efectivamente pues por un aumento también de temperatura, es decir, esas aberturas pues también estarían dejando liberar calor, quizá calor de ese posible sol central. Estamos hablando de ciencia, no de creencia, ¿no? Bueno, de hecho, esa liberación de calor y esa liberación de quizá algunas de las criaturas que habría allí dentro podrían dar pie a entender algunos de los avistamientos más extraños que se están dando a día de hoy. De hecho, en marzo del año 2005 se produjo un avistamiento extremo de un testigo ocular, de varios testigos oculares, de la tripulación de un barco, un arrastrero de Azerbaiyán, que fue publicado por el periódico iraní Zindahi y luego fue rebotado por diferentes agencias de noticias dándole verosimilitud al avistamiento. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida después de ponerme aquí a hablar como un profesor de ciencias. Y bueno, pues vámonos al barco Bakú, en donde tenemos al capitán Jafar Gasanov en el mar Caspio. Ahí tenemos a Gasanov en la planta de arriba de su arrastrero, cuando de repente es avisado por sus marineros de que hay algo que está acompañando al barco y que puede verse por una de las ventanillas que están abajo, por debajo de lo que sería pues la superficie del agua. Claro, este hombre se queda ahí diciendo, pero ¿qué me estáis contando? Vamos a ver, ¿no? Y, capitán, ¿tiene usted que ver esto? Por favor, venga con nosotros ahora mismo. Entonces el capitán, viendo la cara de horror que tenían sus marinos, pues llega hasta la ventana y su cara también se torna llena de horror al observar lo que está acompañando al barco. Una criatura imposible estaba nadando en curso paralelo cerca de su buque y no se despegaba de ellos. Sabía que estaban allí, no se desviaba de su curso, mantenía la distancia y no se iba. La tripulación al completo bajó a ver aquello y comenzaron a comentar el extraño suceso. Al principio pensaron que era un pez grande, pero luego vieron que eso era imposible. Tenía pelo en una especie de cabeza, poco menos que podían denominarlo como un monstruo. Sus aletas eran extrañísimas, pero la cara del capitán cambió completamente cuando se dio cuenta de un detalle. Allí, pegado en la ventana, se dio cuenta de que aquello tenía brazos. Sin duda su cuerpo tenía brazos y en vez de estar, a lo suyo, de vez en cuando les miraba, les acompañaba en su trayecto. Sabía que no le iban a coger, que no le iban a pescar y de alguna manera se estaba dejando ver de forma brutal. La criatura poco después se marchó de allí y la tripulación al completo decidió dar parte en el puerto, volvió y dio parte, y la información fue tan relevante que incluso llegó a los periódicos iraníes que se inundaron con numerosas cartas de lectores que afirmaban haber visto a esta criatura, y lo curioso fue que la descripción de cada una de las cartas de gente que no se conocía entre sí era la misma, una altura de entre 1,65 y 1,68 metros, una constitución sólida, pies pinnípedos, con 4 dedos palmeados en cualquiera de las manos, una piel rarísima y de color como un poco clara, un pelo negro en la cabeza, pelo así, pues muy oscuro, ¿no? Unas piernas más cortas y pesadas que los de una persona de ese tamaño, de esa altura, una cara rarísima, terminada como una especie de cara de delfín.
y grandes ojos, ojos grandes y orbiculares, con una boca bastante grande y una mandíbula superior prominente y un labio inferior que fluía suavemente en el cuello, donde se encontraba una especie de barbilla. Otro dato impresionante es que los relatos que llegaron a los periódicos exponían que los peces producían, las criaturas aquellas producían sonidos de gorgoteo cuando aquella criatura se acercaba, y además dijeron que aquella criatura parecía tener algún tipo de sistema de comunicación porque respondía haciendo sonidos guturales, quizá a otros como a él. En base a esto último que he comentado, la criatura habría sido acompañada por otros seres idénticos, y claro, habría más como ella. Esto es fascinante y desconcertante, porque quizá serían provenientes de ese ecosistema que podría estar en el interior de la Tierra, que podría estar liberando oxígeno y nitrógeno desde abajo, que podría estar siendo alimentado por un sol o una fuente de energía desconocida para nosotros, y que podría estar levantando o haciendo levantar, con ese aumento de temperatura, con ese caudal ascendente de oxígeno y de nitrógeno, a estas arañas gigantes y a estos pulpos con cara de alienígenas que veíamos al principio del vídeo. Un ecosistema que tendría su propia física, su propia química, su propio medio ambiente, que por su parte estaría liberando a nuestra biosfera todo lo que podemos respirar nosotros, y estaría haciendo emerger a estas criaturas que tanto miedo nos dan un poco, ¿no? Pero que no dejan de ser ni más ni menos que ciencia y naturaleza. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, espero haberme podido explicar, porque es un tema un poquito difícil. Nada, aquí tenéis la gran cantidad de fuentes que he consultado para hacer este videoprograma, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.